Hola, un saludo especial para todos. En esta ocasión vamos a resolver una ecuación diferencial inexacta. Recordemos que las ecuaciones exactas o inexactas tienen esta estructura, una función m con un diferencial en x y una función n con un diferencial en y igualada a 0. Cuando la ecuación es inexacta, cuando la derivada parcial de esta función m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x. Recuerde que cuando la ecuación es inexacta, entonces la idea es encontrar algo que se llama un factor integrante. Tenemos esta ecuación, está planteada acá, tiene esta forma, esta estructura, y vamos a comprobar que en verdad es una ecuación inexacta. Entonces vamos a hacer la derivada parcial de la función m con respecto a y. Recuerde que esta es la función m. Entonces esto acá es 5x más 2 por 4, 8y. Y la derivada de 1 pues es 0. De este lado vamos a hacer la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces aquí sería 2x más, acá sería 2y. ¿Vale? Entonces estas son las derivadas parciales. En efecto vemos que estos términos pues son totalmente distintos y cumple con esta situación. Bueno, entonces recordemos que hay dos fórmulas para encontrar el factor integrante. Esta fórmula, un h de x, aquí está esta fórmula, para hallar un h de y, acá está esta fórmula que ya la vamos a explicar acá en la solución del ejercicio. El factor integrante con respecto a x se halla haciendo la exponencial elevada a esta función h de x. Y con respecto a y, aquí es con respecto a y, perdón, la hallamos con la exponencial de la integral de h de y. Bueno, entonces hay dos caminos. Pues el camino óptimo es h de x. Entonces 1 sobre n de x, y. ¿Quién es n? N es esta función de acá. Recordemos que esta es la función m y esta de acá es la función n, ¿sí? M de x, y n de x, y. Listo, entonces 1 sobre n, o sea, 1 sobre x cuadrado más 2xy. Multiplicado por dm de y, ya la tenemos aquí, mire, dm de y es 5x más 8y. Y menos dn de x, ya la tenemos aquí, 2x más 2y. Como aquí hay un menos, pues este menos, recuerde que lo que hace es cambiarle los signos a estos dos términos de acá. Entonces menos 2x menos 2y. Aquí pues lo que hacemos es operaciones algebraicas. 1 sobre x cuadrado más 2xy. Acá términos semejantes, 5x menos 2x es 3x. Y 8y menos 2y pues es 6y. Cuando tenemos esta expresión, la idea es mirar de qué manera se pueden factorizar estos términos, este numerador y este denominador, para ver qué se puede cancelar. Acá en el numerador, ¿qué podríamos hacer? Pues saquemos a 3 como factor común. Sería 3 factor común de x más 2y, ¿cierto? 3x más 3 por 2, 6y. Sobre, y acá podemos sacar como factor común la x. X sería factor común de x más 2y. Entonces, este término y este de acá son iguales, los podemos cancelar. Y nos da como resultado 3 sobre x. Esto de aquí es el h de x. Es igual a 3 sobre x. Hemos conseguido la expresión h de x igual a 3 sobre x. El factor integrante de x va a ser e al integral de h de x de x. Entonces, u de x va a ser igual a la exponencial integral de h de x, pero h de x es 3 sobre x de x. Pues nos queda ahí resolver esta integral. Recordemos que la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural de x más una constante c. Y entonces la integral de 3 sobre x de x, pues sacamos ese 3, que es una constante, y nos queda la integral, 3 logaritmo natural de x más c.
Acá no vamos a utilizar la constante, esto será igual entonces e elevado a 3 logaritmo natural de x. Aquí no hay necesidad del valor absoluto. Hay una propiedad de los determinantes en el cual yo puedo subir este coeficiente como exponente. Entonces me va a quedar e logaritmo natural de x a la 3. Y eso me va a permitir cancelar e con el logaritmo natural, recuerden que son funciones inversas, y entonces ya hemos encontrado el factor integrante que es x a la 3. ¿Sí? Este es el factor integrante. El factor integrante es aquel término que me va a convertir la ecuación inexacta en una ecuación exacta. Vamos a retomar a la ecuación original, ¿cierto? La que teníamos era 5x y más 4y cuadrado más 1, ¿cierto? De x más x cuadrado más 2xy de y igual a 0. Este factor integrante lo que vamos a hacer es que multiplique, ¿vale? Que multiplique a estos dos diferenciales. Entonces, ¿cómo me va a quedar? O sea, aquí va a ir el u de x multiplicando u de x, ¿sí? Aquí va a estar el u de x multiplicando. Entonces, x a la 3 me va a multiplicar a esta expresión. Más x a la 3 me va a multiplicar a esta expresión. ¿Sí? Vamos a hacer la multiplicación aquí entonces. Esto pues me daría 5x a la 4y más 4x3y2 más x a la 3. Esto es todo factor de x. Más aquí sería x a la 5 más 2x a la 4y de y igual a 0. Aquí se me forma una nueva función m. Acá se me forma una nueva función n. Vamos a comprobar ahora lo siguiente. Vamos a hallar la derivada parcial de m con respecto a y. Y de este lado haríamos la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, con respecto a y, va a ser 5x a la 4, que la derivada de y es 1. La derivada de y es 2y, entonces me quedaría 4 por 2, 8, más 8x a la 3y. Y aquí será 0 porque estamos derivando parcialmente con y. Y acá, con respecto a x, va a ser la derivada de x a la 5 es 5x a la 4, más, y aquí va a ser 4 por 2, 8, x a la 3 y y. Si nos damos cuenta, dm de y es igual a dn de x. Esta expresión es igual a esta expresión. Como ya esta ecuación se convierte en una ecuación diferencial exacta, por ser sus derivadas parciales iguales, vamos a aplicar un método que me parece el más fácil, que es el método de distribución. Entonces me va a quedar 5x a la 4y de x más 4x a la 3y cuadrado de x, más x a la 3 de x, más x a la 5 de y, más 2x a la 4 y por de y igual a 0. ¿Sí? Lo que se hizo fue tomar la ecuación diferencial y distribuir sus diferenciales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle integrales a toda esta expresión. Entonces, dependiendo la variable, vamos a sacar lo que es constante. ¿Qué es constante aquí? El 5 y la y. Entonces va a quedar 5y integral de x a la 4 de x. Más, este es con respecto a x, vamos a sacar lo que es constante, el 4 y el y cuadrado. 4y cuadrado integral de x a la 3 de x. Más, esta sí hay que hacerla ahí, x a la 3 de x. Más, aquí este x a la 5 sería constante, sale integral de y. Más, aquí lo constante sería 2x a la 4 integral de y por de y. Igual a 0. Por ahora. Acá resolvemos.
La integral de x a la 4 es x a la 5 sobre 5 más 4y cuadrado. La integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4 más la integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4 más, aquí está x a la 5, la integral de dy es y más 2x a la 4, la integral de y es y cuadrado sobre 2, ¿sí? Y de este lado, si hubiéramos aplicado la integral a 0, pues la integral de 0 es una constante. Acá podemos cancelar, miren, 5, este 4 y este 2. Entonces me queda yx a la 5 más y cuadrado x a la 4 más x a la 4 sobre 4 más x a la 5y más x a la 4 y cuadrado igual a una constante c. Nos damos cuenta aquí que hay dos términos que son iguales. Mire, este término y cuadrado de x a la 4 es este mismo, y cuadrado de x a la 4, y que este término de aquí, yx a la 5, también es igual a este de acá. La solución de esa ecuación diferencial es una función f de x, y, en dos variables, y vamos a tomar un solo representante, es decir, que es yx a la 5 más y cuadrado x a la 4 más x a la 4 sobre 4. Estos dos ya estaban. Entonces, esta es la solución de esa ecuación diferencial. Vamos a realizar la prueba del ejercicio para ver que en verdad esté bien hecho. Vamos a tomar esta solución y la vamos a derivar parcialmente con respecto a y y con respecto a x. Con respecto a y, pues va a ser x a la 5 más, con respecto a y sería 2y x a la 4. Y acá con respecto a x pues me va a dar 5 x a la 4 y más, acá va a ser y cuadrado, esto sería 4 x a la 3. Y acá va a ser más, la derivada parcial de esto con respecto a x sería 4x a la 3 sobre 4x a la 3 sobre 4. Este 4 se cancela con este 4. Y entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Miren aquí. Estas derivadas parciales, entonces nos damos cuenta, mire, x a la 5, acá está este término, x a la 5, 2y x a la 4, mírelo aquí, 2y x a la 4, 5x a la 4y, mírelo acá, 5x a la 4y, 4y cuadrado x a la 3, 4y cuadrado x a la 3, y por último x a la 3, porque cancelamos este 4, aquí está. Eso es todo, muchas gracias.